Hola a todos, bienvenidos al episodio número 12 de Ecos Mentales. Hola Alba. Hola Tomás, contentísima de estar aquí para hacer un eco más. Ok, qué bueno. Alba, ¿qué nos traes hoy? Te traigo una frase muy recurrente en familiares de personas con enfermedades en fase terminal o enfermedades degenerativas. Ok. ¿Te llama la atención el Sí, tema? me llama la atención. ¿Y qué frase o qué eco se te viene a la mente cuando traes esto acá? En este familiar, en este caso, esta frase es de un hijo o hija. Papá ya no es el mismo. Ok, entonces ese es el eco mental de este episodio. Papá ya no es el mismo. Ecos mentales. Lo que nadie habla, Las historias que se repiten. lo que resuena en tu mente, Lo que nos hace ruido. lo que no nos atrevemos a hablar. Voces que se escuchan, que resuenan. Acompáñanos en esta tertulia psicológica. Entre Tomás Montes y Álvaro. Ok, Alba, qué interesante esta frase de papá ya no es el mismo. Siento que es muy cercano, muy familiar, porque creo que más de una vez lo he escuchado, como que alrededor de las familias o en cada familia uno conversa o dice, bueno, es que mi mamá parece que está perdiendo esta habilidad, o ya como que, incluso lo decimos, aun cuando mamá esté joven o papá está joven, uno empieza a decir, cónchale, ya como que no tiene las mismas habilidades de antes. Y detrás de todo esto hay como algo muy particular, que ciertamente hay bastantes cargas emocionales, hay bastantes factores psicológicos que podemos encontrar. Entonces creo que me parece interesante por esa razón. Claro, fíjate, esta frase que yo te traigo hoy, papá ya no es el mismo o mamá ya no es la misma, como te decía al principio, tiene que ver con un hijo o una hija en primera línea observando de primera línea la enfermedad quizá que está padeciendo mamá o papá, o ese empezar el retroceso en sus funciones cognitivas, que me lleva también a una enfermedad degenerativa. O sea, estoy hablando más como de un escenario donde existe una enfermedad y este familiar, en este caso hijo, puede ser el cuidador principal o simplemente estar ahí de expectante, ¿verdad? Pero ya empiezas a vivir esa crisis de la pérdida del papá al que tú, o de la mamá al que tú estás acostumbrado. Si a eso además le sumamos lo que tú estás diciendo, toda la serie de crisis circundantes que podemos estar viviendo, si es, por ejemplo, un cuidador principal de una persona enferma, llámese con Alzheimer o cáncer, alguna enfermedad de tipo terminal, le sumamos la crisis, por ejemplo, de el tema económico, el tema país, el que de alguna forma me vi como el único responsable de ese cuidado de repente sin que me preguntaran, la atención de mis propios hijos y de mi propio hogar, mi trabajo. O sea, si sumamos una serie de cosas en la que está metida este familiar que le toca vivir con un enfermo, bueno, ocurre lo que tú estás diciendo. Porque aquí estamos, lo importante también es destacar que ciertamente, como lo decía al principio, todos quizás en algún momento hemos escuchado esta frase o nos hemos visto identificados. Yo probablemente no, ahorita, mi mamá es muy joven, pero hay cosas que hoy en día sé que no las hace igual que probablemente años atrás, y ciertamente a veces a uno uno puede sentir detrás de todo esto cierta incomodidad, cierta frustración, ¿me entiendes? Como ese sentimiento. Pero fíjate, lo interesante acá también es que ¿qué sucede con esa persona que está como cuidador principal? Si de por sí, digamos, el proceso de aceptar de que vamos a envejecer, de que el otro pierde condiciones es difícil, cuanto lo es mucho más cuando una persona está bajo esta condición terminal o una enfermedad degenerativa. Bueno, lo que sucede es, como ya decía, que aparte de que está viviendo su propia crisis alimentada y detonada por todo el escenario y todo lo que está ocurriendo, hay algo de fondo detrás de esta frase, que es
digamos, lo primero, lo que acabo de decir, la pérdida de ese padre al que estoy acostumbrada o de esa madre, y tú lo estás diciendo, o también la pérdida inminente ante lo que va a suceder. Ante lo que va a suceder, que sabemos que es que nos vamos, en algún momento va a ocurrir que papá o mamá va a morir, más cuando está ahí la enfermedad. Sí. Entonces tú decías, bueno, pero lo que está ocurriendo a nivel emocional, hay todo un movimiento que sería adecuado como identificarlo, vivirlo, también para irte preparando a lo que va a ocurrir. Claro, tú decías algo muy importante, que no solamente es poner, digamos, lo que está viviendo la persona, el cuidador principal, ante la persona que está enferma, sino que además esa persona también tiene una vida en paralelo, que quiere decir su familia. Y fíjate que algo que se ha encontrado es que precisamente se hace procesos quizás un poco más difícil o sientes una mayor carga cuando quizás el cuidador tiene hijos en edad adolescente y entonces se está enfrentando no solamente a esta situación de que papá o mamá está enfermo, sino que además en su familia, ¿verdad? Sus hijos están atravesando un proceso difícil que también es la adolescencia. Así es, y entonces ahí empiezas a sentirte también un poco, no le pongamos emoción, pero hay otra crisis ahí alimentando claro, todo lo que estás viviendo, entonces es todo un tema, ¿no? Aquí yo empezaría por revisar, ¿no? Que lo que está viviendo la persona como tal, ¿no? Esa emocionalidad ante la pérdida, la realidad que en algún momento va a ocurrir, que es la pérdida de ese ser querido, que es primero como tomar conciencia de eso. Nosotros como terapeutas, si estamos llevando un proceso de esto, pero además las personas que están cercanas a estos cuidadores, ¿qué pueden hacer? Bueno, empezar a acompañarles, a revisar lo que van sintiendo. ¿Qué va sintiendo? Detrás de una frase como papá ya no es el mismo, hay una negación. Claro. Es un duelo que esta persona va a vivir. Entonces ya ahí lo que se sugiere es empezar a trabajar en un duelo anticipado. Claro, que es precisamente lo que está sucediendo en esa fase. Estás viviendo si un tomas duelo conciencia anticipado si lo conoces, claro está. Y entonces detrás de esto también se cumplen ciertas fases como las mismas que suceden en un duelo normal, ¿no? Sí, es que el duelo anticipado es un duelo que se vive antes de que ocurra esa realidad, esa pérdida, ¿verdad? Entonces, en el duelo normal, lo hemos hablado, creo que lo hablamos en otro episodio, existen distintas fases. Está la fase de la negación. De negación, que es la primera de fase. La ira, de la negociación, la depresión y la aceptación. En la frase papá no es el mismo, hay una negación de la realidad, ¿no? Sí. Entonces, de eso se trata, acompañarlos a vivir y a elaborar el duelo, de que empieces a tomar conciencia de que es una realidad que va a ocurrir y todo este proceso te va a ayudar en eso. Eso para los que están cerca de alguien así, pero si además vemos toda la crisis que hay alrededor, bueno, quizá también ayudarles a ver posibles soluciones, posibles alternativas de manejo, no dejarles toda la responsabilidad a esta persona. Sí, yo creo que... No se trata, sí. Yo he visto casos, por ejemplo, de gente que dice, mi hermano o mi hermana se ocupa del tema económico, yo me ocupo de toda la responsabilidad de papá. No es solo el tema económico, porque aquí lo emocional envuelve una serie de cosas que a veces se tornan desbordadas. Y lo otro es que acompañar siempre sin el juicio, ¿me entiendes? Acompañar sin ese juicio, porque precisamente hay una carga emocional muy fuerte en quien es el cuidador principal. Y más allá de lo que tú dices, el tema económico, es que necesito quizás ese apoyo emocional, porque siempre nos abocamos quizás al enfermo, ¿me entiendes? Y obviamente digamos que es el que tiene el papel principal en la situación, pero no podemos dejar a un lado el que es el cuidador, ¿me entiendes? El que quizás tiene toda esta responsabilidad. Ahora, en cuanto al cuidador, a mí me gustaría no dejar de lado, Tomás, que a veces no tomamos conciencia de que detrás de ciertas frases lo que hay es una negación a aceptar la realidad que va a ocurrir.
Claro. Y por ejemplo, vuelvo a la frase, papá ya no es el mismo, me ubica en una negación, empezar a tomar conciencia de lo que va a ocurrir. Incluso hay gente que, por ejemplo, huye, porque lo he visto, huye de enfrentar lo que es la atención del enfermo. Porque no me gusta ver a papá así, no me gusta ver a mamá así, yo prefiero pagarle a alguien o no. Pero enfrentar y vivir ese dolor en la actualidad te va a ayudar también y te va a preparar a futuro a que cuando eso ocurra, tú también estés más tranquilo. Claro. Porque le diste amor y lo atendiste, porque hiciste lo que pudiste en el momento que era, porque le estás dando calidad de vida a esta persona que está enferma, por lo que sea. Sí, y como tú decías, bien identificar o por lo menos hacer un poco más de conciencia, quizás esta frase de papá ya no es el mismo, pero también cómo ante ciertas situaciones, qué emociones experimento. Por ejemplo, si a papá se le olvida algo o hace algo que ya le explicaste y lo vuelve a hacer, ¿qué me está produciendo eso en mí? Eso también son señales. Claro. Bueno, que estamos hablando de lo mismo, es el duelo, ¿no? Exacto, que me permiten a mí poder hacer un poquito más de conciencia y ir identificando qué me está ocurriendo. Y si realmente lo que está sucediendo es que estoy viviendo este proceso en el que no acepto, entonces empezar a buscar ayuda. Sí, y empezar a negociar con la realidad es una parte del duelo, empezar a aceptar que va a pasar, porque todos vamos, de alguna forma, desde que nacemos envejecemos. Sí. Y desde que nacemos también estamos propensos a enfermar, ¿no? Entonces, empezar a aceptar lo que va a ocurrir, abordarlo, atenderlo, pero también reconciliarte con la realidad forma parte de lo que es aceptar. Así, yo creo que así como normalizamos un montón de cosas hoy en día, también creo que todavía nos falta trabajar y normalizar pues que la vida tiene un ciclo que así como empieza, termina. Y bueno, estamos en prepararte esa para preparación. Eso te ayuda a elaborar de forma adecuada el duelo. Hay personas incluso, porque a mí me gusta mucho esto de acompañar en enfermedades terminales, hay personas incluso que llegan al punto de pedir la partida del familiar. Bueno, porque están conscientes de que ya se hizo todo. Exacto. De que ya se cumplió un ciclo, de que va a descansar. Y entonces eso, por eso les decía, el poder permitirte vivir el acompañamiento de un familiar en estas fases terminales o degenerativas, te va a ayudar a ti también a ir preparándote a que cuando ocurra el suceso vas a estar más tranquilo también. Y atendiste lo que debías atender. Así es. Bueno, este era nuestro eco mental del día de hoy. Me encanta este tema. Sí, yo creo que a mí me apasiona tenemos este tema. mucho por todavía hablar, sobre todo el tema de muerte, ¿sabes? Que siempre, me encanta. Que siempre creo que juro que me encanta la muerte, pero cualquiera jura que es demasiado terrorífica, amarga. Me gusta, lo que me gusta es darle la realidad a lo Sí, y yo creo que es lo que te decía, empezar a normalizar este tipo de cosas, normalizar estas conversaciones que a veces nos cuesta y sé que no. Y yo creo que yo puedo entender que no es fácil, Alba, porque si es incómodo, uno no quiere verse como en esa posición, hay quienes quizás nos afecta un poco más, ¿verdad? Pero sí, hay que, como tú decías, hay que ir preparándolo, porque eso es algo inevitable. La realidad. Así es. Entonces, bueno, hasta hoy, hasta acá llegó este eco mental. Y bueno, no dejen de, por favor, suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, compartirlo. Si les gustó, y si no les gusta, también escuchamos críticas, sugerencias y todo lo que venga. Dejen los comentarios, que también son muy importantes para seguir entonces trabajando en esto y haciendo un contenido más amplio para ustedes. Así es. Chao. Chao.